Nacional. Continuamos con la intervención del asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidenta, señores legisladores, las reformas que hoy debatimos en segunda acentúan en su gran mayoría el carácter punitivo, controlador, excesivamente fiscalista de los municipios ecuatorianos. Gran parte de la legislación aprobada entre el 2006 y este año se ha caracterizado por fortalecer de manera significativa las competencias y poderes del gobierno central y por supuesto también de los municipios, olvidándose de los derechos de los ciudadanos. A un ciudadano, un municipio le ofrece indudablemente agua potable, alcantarillado, vías, espacios verdes, pero también le complica la vida. ¿Cuántos tributos debe pagar un ciudadano en Quito o en cualquier otra ciudad? Impuesto al predio, contribuciones por mejoras, tasas de seguridad, tasas de aseo y la patente, que ahora están cobrando sobre el patrimonio, inclusive a quienes ejercen la profesión de manera liberal. Los municipios tienen competencias, ocupan su lugar histórico, son una especie de entidades naturales que han ido afianzándose con la evolución de la humanidad. Sin embargo, dar excesivos a los municipios en el Ecuador y en el mundo, al final le complica la vida al ciudadano. Los municipios cuestan y se necesita dinero para sostener a técnicos, a burocracia y muchas veces para financiar también proyectos no prioritarios, sino simplemente de relumbrón. ¿Qué encuentro yo en las reformas que hoy discutimos? La primera modificación al artículo 186 del COTAD abre la posibilidad para que los municipios puedan gravar con más tributos, llamados tasas o contribución por mejoras, no se entiende, nuevas actividades. El alcalde de Quito ha comentado el tema del soterramiento de los cables. Cobrar por ello parece indudablemente justificado. Sin embargo, con lo que se propone en esta reforma, muchísimos municipios van a poder incrementar los tributos en perjuicio del ciudadano, inventándose planificaciones y nuevos espacios de desarrollo administrativo. Basta ya de tanto impuesto y de tanto tributo a nivel nacional y a nivel seccional. En cuanto a las áreas verdes y comunales, la reforma del artículo 424 trae varios problemas. Actualmente debe entregar un urbanizador o aquel que divide el suelo un porcentaje no inferior al 10% para espacio comunal y área verde. Con la reforma se exonera a quienes tienen terrenos de hasta 1000 metros cuadrados, lo cual está bien, inclusive debería subirse. ¿Cuál es el problema? Que con la reforma alguien podrá entregar este 10% o más en laderas o en espacios no útiles, porque se modifique en ese sentido el Código Orgánico de Desarrollo Territorial. Lo más preocupante radica en el hecho de que con la reforma ya se podrá cambiar la categoría y el destino. Alguien entrega ese 10% para área verde o área comunal y al cabo de poco tiempo el municipio modifica el destino y resulta que allí se construye la sede barrial del barrio. ¿En qué queda, en definitiva, esa área verde? ¿O a alguien se le ocurre hacer un dispensario médico, cuando lo que se entregó fue precisamente para área verde y espacio comunal? Esa reforma tiene que ser meditada, a mi modo de ver se encuentra muy mal concebida y planteada. En el tema de los fraccionamientos, el artículo 470 de la reforma establece dos vías de división del suelo: la parcelación y la urbanización. Actualmente se obliga que al menos en urbanizaciones se aplique el sistema de propiedad horizontal. En la reforma se flexibiliza la aplicación de la propiedad horizontal. De alguna manera se deja abierta esa posibilidad. A mí no me parece mal, porque en muchos casos es bastante complicado aplicar un sistema de propiedad horizontal en una urbanización. Sin embargo, con esta flexibilización se le da demasiado poder discrecional a la autoridad municipal. ¿En qué casos sí y en qué casos no?
y esto básicamente en perjuicio del ciudadano. Pero la reforma más trascendente es la del artículo 481. El COTAD, que se aprobó con bombos y platillos, hizo algunas contribuciones positivas en el tema de los reclamos administrativos, que antes no estaban debidamente articulados en la vieja ley de régimen municipal. Ese es un aporte. La forma como tiene que elaborarse un presupuesto municipal o seccional es otro aporte. Sin embargo, se cometieron muchísimos errores y uno de los mayores tiene que ver con los excedentes que ha generado, sobre todo en la zona central del país y en el cantón Ambato, acciones sociales. Me explico. Alguien hace, diga usted, 25 años, 30 años, 20 años, celebró un contrato de compra-venta en zona no urbana y estableció los linderos de manera clara, pero no con exactitud la superficie. Vendió por cuadra, vendió por cantero y resulta que luego de que los municipios han evolucionado y han podido hacer los levantamientos aerofotogramétricos, ahora se puede saber exactamente cuál es la dimensión del terreno y hay una diferencia. Según el actual COTAD, el municipio se convierte en dueño de aquello que aparece en más en los estudios técnicos frente a lo que dice el título, sea un testamento o un contrato de compraventa. La situación es tan grave que ahora el dueño de ese predio, el dueño legítimo con título, tiene que pagarle al municipio para poder ser dueño real de aquello que aparece como un excedente. En la reforma el problema no se soluciona, se agrava, porque inclusive se llega a establecer que esos excedentes se convertirían en bienes mostrencos, de tal manera que siendo dueños, al final tienen que pagarle al municipio como si no fuesen dueños. La única modificación que se ha hecho es eliminar el valor de mercado. Esto no soluciona prácticamente la confiscación que están haciendo algunos municipios del país sobre excedentes que no pertenecen a los municipios, sobre excedentes que tienen legítimos dueños. Con esta reforma, los problemas de orden social, especialmente para las personas de bajos recursos que han recibido mediante una herencia o que eventualmente han comprado bajo esa modalidad terrenos que tienen excedentes, serían injustamente condicionados a tener que comprar a los municipios ecuatorianos algo que es de ellos mismos. Es gravísimo, ciertamente, lo que establece el 481 de la reforma propuesta. En el artículo 487 también se hacen algunas modificaciones para establecer en qué porcentajes un ciudadano propietario está obligado a ceder gratuitamente parte de su terreno para el ensanchamiento de una vía. Actualmente, la ley establece que solo si se va a ensanchar la vía debe ceder gratuitamente hasta el 5%. En la reforma se dice que además del ensanchamiento, también deberá ceder si hay la planificación de una nueva vía. Pues eso es gravísimo. No se puede confiscar así la propiedad privada inmobiliaria en el país y se mantiene lamentablemente el hecho de que alguien que no tiene un terreno urbanizado esté obligado a ceder gratuitamente hasta el 30% de su terreno. Esa modificación debe introducirse urgentemente en el artículo 487 del COTAD. Igualmente, existen los impuestos a los solares no edificados. Se establece una excepción si es que una zona urbanizada, además de agrícola, es agropecuario el bien, no se cobra ese recargo. A pesar de ello, en varios municipios del país, en aquellos sectores en los que hay una casa que ocupa el 30% del terreno y el 20% está destinado prácticamente a área verde, igualmente se cobra el recargo. Tiene que solucionarse este tema porque no debe ser la aspiración llegar a ciudades de cemento y hormigón, deben quedar espacios verdes y para ello se necesita una legislación más coherente. Señora Presidenta y señores legisladores, en el tema de las expropiaciones, y con esto concluyo porque lamentablemente no tengo más tiempo, el artículo 595 y el artículo 594 deben aplicarse, como dijo el alcalde de Quito, entiendo que quieren los demás alcaldes del país, con fuerza y con rigor,
para aquellos urbanizadores pícaros, para aquellos que lotizan, para aquellos que invaden y luego venden parcelado. Pero hay otros casos en que los municipios abusan confiscando tierras productivas porque se le ocurre a un concejal, a un técnico, un buen día decir, expropiamos esta área de terreno para hacer aquí vivienda de interés social. Tiene que haber límites a las autoridades seccionales. Cuidado, entregamos demasiado poder en perjuicio de los ciudadanos. Señora Presidenta, yo estoy aquí, habiendo sido alcalde de Ambato en 2 periodos, no para hablar en nombre de los municipios, sí de los ciudadanos, cuyos derechos en las ciudades del país día a día son lesionados. Muchas gracias.